Warhammer Heroes de Poder y Magia 249, 258. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 249. Vida militar. Poco después, un pequeño escuadrón de soldados robustos y completamente armados apareció en la plataforma elevada del campamento militar. Su armadura metálica reflejaba un brillo frío bajo la luz del sol matutino. Al frente de ellos estaba un capitán de ojos azules y cabello rubio, con rostro resuelto y una afilada espada larga en la cintura. Rael observó atentamente la armadura de los soldados y las lanzas en sus manos, sintiendo nerviosismo y una extraña excitación. «Cállense». La voz del capitán resonó como una campana, haciendo eco por el patio. Los reclutas, que habían estado susurrando entre sí, enderezaron instintivamente sus espaldas ligeramente encorvadas. Pero silenciar a esta chusma de 700 u 800 no era tarea fácil. La multitud seguía murmurando. Algunos estiraban el cuello para ver bien al capitán, mientras que otros susurraban entre sí. Varios muchachos ingenuos, como Domi, examinaban con curiosidad las relucientes armas en las manos de los soldados. «No hablen», susurró Rael a sus compañeros, notando el ceño cada vez más fruncido del capitán. Los demás, aunque confundidos, obedecieron y dejaron de hablar, aunque no pudieron evitar mirar de reojo a los soldados. De repente, el capitán dio una orden a los soldados que estaban detrás de él, y el pelotón rápidamente tomó garrotes de madera del armero y marchó entre la multitud. El corazón de Rael dio un vuelco al ver a los soldados fuertemente armados blandiendo enormes garrotes como si caminaran directamente hacia él. Para los adolescentes hambrientos, estos soldados eran como gigantes legendarios. Sin embargo, los soldados no se fijaron en Rael y sus amigos. Pasaron de largo. ¡Bang! 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 Los sordos golpes resonaron cuando varios hombres corpulentos que habían estado susurrando fueron golpeados con fuerza en la espalda con los garrotes, retorciéndose de dolor. Sus gritos de dolor no detuvieron a los soldados. Al contrario, recibieron golpes aún más brutales. «Cállense. Hagan otro ruido y lo sacaremos a rastras». El alboroto cesó al instante. Quienes no se atrevieron a emitir un sonido, tampoco se atrevieron a gritar, sino que se replegaron entre la multitud, con los brazos cruzados sobre los hombros. Tras un largo rato, todo el campamento quedó sumido en un silencio sepulcral. Incluso el viento se oía con claridad. El capitán permaneció imperturbable, sin pronunciar discurso ni tomar ninguna medida. Simplemente se quedó de pie en la plataforma, recorriendo con la mirada, como un halcón, a los temblorosos reclutas que estaban abajo. Solo después de un breve instante habló, con una voz más grave que su grito anterior, pero con una autoridad penetrante. «Desde el momento en que entraron en este campamento, ya no son civiles, ya no son refugiados. Son soldados. Soldados bajo el mando del conde. ¿Cuál es el deber de un soldado?» El silencio reinaba abajo. Nadie se atrevía a responder. «Obediencia». La voz del capitán se alzó de repente, como un trueno. «Obediencia absoluta. ¿Entienden? Deben guardar silencio inmediatamente cuando yo se lo ordene». «Sí, señor». Algunos reclutas temblaron ante el rugido, respondiendo escasamente, con voces llenas de evidente miedo e incertidumbre. «Les pedí que respondieran», rugió el capitán. «Hasta que yo les diga que respondan, deben permanecer en silencio». La mirada del capitán recorrió de nuevo a la multitud. Esta vez, todos bajaron la cabeza con fuerza, incluso su respiración se volvió mucho más ligera. «Ahora quédense quietos, no hablen ni se muevan». Tras decir eso, volvió a guardar silencio, un silencio aún más sofocante que antes, como si incluso el aire se hubiera congelado. Debajo de la plataforma, los 837 reclutas estaban congelados en el sitio, sin moverse ni un centímetro, solo el latido reprimido de sus corazones transmitía su miedo. Pasó media hora así. Justo cuando Rael se sentía mareado de estar allí de pie, finalmente se oyó un grito de auxilio. «Ahora, síganme para hacer fila para la comida. Cualquiera que se atreva a salir corriendo recibirá una paliza». Las palabras del capitán apenas habían salido de sus labios cuando se produjo una ligera conmoción en las filas de reclutas, hasta entonces en un silencio sepulcral. Las largas horas de pie y el hambre les hicieron casi olvidar su fatiga. Sus cuerpos movían involuntariamente hacia donde el capitán se había alejado. Pronto llegaron al otro lado del campamento. Allí había un espacio abierto,
con cientos de sencillas mesas y bancos de madera provisionalmente instalados. En el extremo opuesto, varios cocineros servían comida preparada en enormes tinas de barro, de las que se elevaba una niebla blanca humeante, que transportaba el rico aroma del trigo y la fragancia salada del caldo de carne, llenando el aire. El aire estaba impregnado del rico aroma de tortas de trigo y caldo de carne, un olor áspero pero potente, como una mano invisible que se aferraba firmemente a los estómagos de cada recluta. La multitud se emocionó al instante, pero el capitán ya había previsto esta escena. Se giró bruscamente, desenvainando su espada larga, cuya fría hoja brillaba amenazadoramente bajo la luz del sol. Los bastones de madera de los soldados se alzaron de nuevo, esta vez no como una amenaza silenciosa, sino como fuertes golpes a la espalda de varios reclutas que intentaban avanzar. ¡Bang! ¡Bang! Dos fuertes sonidos, acompañados de gritos ahogados de dolor, paralizaron al instante a la multitud inquieta. ¡Alto ahí! Quien se atreva a romper las reglas será expulsado del campamento o morirá. Los soldados se dispersaron de inmediato, palos en mano, formando una muralla humana a ambos lados de la línea, escudriñando con recelo a cada recluta. Los hombres corpulentos que antes habían actuado impulsivamente ahora se encogían entre la multitud, sin atreverse a moverse, solo mirando con anhelo la comida en los cuencos de cerámica a lo lejos, con la garganta anudada involuntariamente. Solo cuando todos estuvieron en fila, el capitán envainó lentamente su espada. En el ejército, solo hay dos palabras: obediencia. Sin mis órdenes, incluso mover un dedo es una violación de la disciplina militar. Recuerden, cada persona recibe solo una porción. Nada de peleas ni gritos. Después de comer, hagan fila allí. Alguien les enseñará a recordar sus números. Señaló un espacio abierto no muy lejos, donde había mesas dispuestas, esperando a varios civiles militares. Ahora, empiecen a servir la comida. A la orden, los cocineros al frente de la fila comenzaron a trabajar. Usaron un enorme cucharón de madera para sacar gachas humeantes de una olla de barro y ponerlas en los toscos cuencos de barro que se le entregaron a cada recluta. Las gachas eran espesas, y se podían ver claramente la avena y un par de papas mezcladas, e incluso algunos trozos de carne. Inmediatamente después, otro cocinero tomó los panes planos apilados en la tabla de cortar y le dio uno a cada persona. Los panes planos estaban horneados hasta obtener un color marrón dorado, con una textura ligeramente granulada en la superficie, y emitían un tentador aroma a trigo. Tras recibir su comida, Rael, Tommy, Ger y Tommy los siguieron rápidamente, y los cuatro se sentaron alrededor de un banco, casi impacientes, para disfrutar de esta merecida comida militar. Tommy partió rápidamente la torta de trigo en trozos y la remojó en las gachas, sorbiéndolas a pesar de que estaban tan calientes que sacó la lengua. Delicioso. ¡Qué rico!, murmuró ininteligiblemente, con los ojos brillando de satisfacción. Es mejor que cualquier cosa que haya comido antes. Tommy sorbió las gachas, saboreando el caldo tibio y salado mientras le bajaba por el estómago. Tenía los ojos ligeramente rojos. Era la primera vez que recordaba poder comer con tanta tranquilidad, sin preocuparse de que le robaran. Rael comía mientras observaba con cautela su entorno. Vio a varios hombres corpulentos a lo lejos, aprovechando su tamaño, terminar rápidamente su comida y luego dirigir su atención a un niño cercano que mordisqueaba un cuenco de cerámica. Pero al ver la mirada burlona del capitán, los cuerpos, antes inquietos, de los hombres se paralizaron. Pronto, se les acabó la comida. Rael se humedeció los labios, ligeramente secos. Aunque aún no estaba satisfecho, la sensación de saciedad le produjo una sensación de relajación. Después de comer, los nuevos reclutas, siguiendo las instrucciones, se alinearon en filas irregulares y llegaron al espacio abierto designado. Varias mesas largas de madera ya estaban dispuestas, detrás de las cuales se sentaban varios miembros del personal civil, con los libros de registro extendidos frente a ellos y plumas en las manos. Tercer equipo, novena columna, número 2, era el número que le habían asignado a Rael. Inconscientemente miró su placa de identificación en la palma de la mano y la recitó en silencio varias veces, como si intentara grabar la forma de los números en sus huesos. La placa de identificación no era solo un código, sino su certificado de vida en el ejército. Afortunadamente, él, Tommy, Ger, Tommy y varios otros compañeros se habían alistado juntos, y el campamento no tenía intención de separarlos. Tommy era el número 1 en el tercer equipo, novena columna. Ger le seguía de cerca, el número 3 en el tercer equipo, novena columna. Y Tommy era el número 4 en el tercer equipo, novena columna.
Sus números estaban estrechamente vinculados, como un lazo invisible del destino, lo que le brindó a Rael un poco de tranquilidad. Tras recibir sus números, un hombre con sotana se dirigió al frente de la fila con un registro, se aclaró la garganta y dijo: «Soy el hermano Gray, encargado del registro de los siguientes números y de la instrucción básica. Ahora, aquellos cuyos números llame, por favor, pasen uno por uno para recibir sus placas de identificación y manuales de aprendizaje. Después de recibirlos, sigan las instrucciones para ir a la capilla militar para sus estudios». Los reclutas se agitaron de inmediato, quejándose todos a la vez de no poder recordar números tan largos, e incluso algunos intentaron empujar hacia adelante. Silencio. La voz del hermano Gray no era fuerte, pero rebosaba autoridad en contraste con la de los soldados a su lado. Comenzó a leer los números en el orden del registro. La mayoría de los reclutas que fueron llamados parecían algo confundidos, caminando lentamente hacia adelante y recibiendo un folleto delgado del personal civil. Avanzaron uno por uno para recoger sus pertenencias. Rael, Tommy, Jerry y Tommy los siguieron de cerca, caminando con el flujo de gente en la dirección que el hermano Gray les indicó. Tras atravesar varios senderos sencillos del campamento, apareció ante ellos un edificio que, si bien no era grandioso, sí tenía una solemnidad inusual. En lo alto, un halo de luz sagrada reflejaba un tenue resplandor bajo la luz del sol. Era la capilla militar. La capilla no era pequeña. Podía albergar fácilmente a varios cientos de personas. El interior estaba brillantemente iluminado, con docenas de filas de bancos ordenadas. Aparte de las estatuas de ángeles, casi no había otra decoración. No había vidrieras ni relieves intrincados. Solo la luz del sol entraba a raudales por las ventanas, iluminando las sencillas superficies de piedra y las diminutas partículas de polvo que danzaban en el aire. Rael y sus compañeros se sentaron en la parte trasera, al igual que los demás reclutas, con rostros llenos de curiosidad e inquietud. Era completamente diferente de la magnífica y solemne capilla que Rael había imaginado. Bueno, nunca antes les habían permitido entrar en lugares como este, así que supusieron que todas las iglesias eran iguales. El hermano Gray y el capitán de los soldados se acercaron al centro del púlpito, cerraron el registro que tenían en la mano y lo dejaron a un lado. «Silencio, ¿quieren otra paliza?». La voz del capitán no era fuerte, pero silenció instantáneamente toda la capilla. Los reclutas enderezaron la espalda instintivamente. Aquellos que momentos antes susurraban y miraban a su alrededor, ahora centraron su atención en el podio. El hermano Gray asintió con satisfacción y comenzó a hablar. «A partir de hoy, aquí es donde aprenderán. Un soldado cualificado debe comprender primero por qué lucha». Hizo una pausa, tomando un delgado manual de estudio. «Pero no entienden estas cosas ahora. Solo necesitan saber que todo esto son disposiciones del conde. Y este folleto que tienen en sus manos es su primera lección». Levantó el manual, mostrándoselo a la multitud. Dentro se encuentran las normas básicas del ejército, así como los números y palabras más importantes. ¿Números? ¿Palabras? Un murmullo bajo surgió de inmediato entre la multitud. Para la mayoría de los campesinos y refugiados de las clases bajas, estas cosas eran más intimidantes que empuñar armas pesadas. Pero Rael sintió una oleada de emoción al oír esto. Presentía vagamente que se le presentaba una oportunidad. Silencio. El hermano Gris volvió a enfatizar. Sé que muchos de ustedes son analfabetos, algunos ni siquiera saben escribir sus nombres. Pero a partir de ahora, eso debe cambiar. No solo son soldados del imperio, sino también seguidores de la luz sagrada. Aquí aprenderán las doctrinas de la luz sagrada, comprenderán por qué luchamos y cómo obtener su protección en el campo de batalla. Por supuesto, aún no necesitan comprender nada de eso. Solo necesitan saber que, a partir de hoy, la mirada del hermano Gris recorrió los rostros desconcertados de abajo, habrá recompensas por el buen estudio y castigo por el mal estudio. La voz del capitán de los soldados se tornó repentinamente severa. Durante su tiempo de estudio diario, deben escuchar con atención y completar las tareas asignadas por los monjes. Cuantas más palabras conozcan, más memoricen las reglas, mayor prioridad recibirán para obtener mejores armas y armaduras, e incluso raciones de comida adicionales. Si no son dignos de entrenamiento, no solo recibirán las raciones más básicas, sino que también serán expulsados si no aprueban la evaluación. Al oír esto, los reclutas de abajo mostraron inmediatamente expresiones de temor. La mayoría había ido al campamento militar para disfrutar de una comida completa.
Si los expulsaban por no poder aprender estos caracteres numéricos, ¿no se habría desperdiciado toda su paciencia y esfuerzo? Comencemos a estudiar ahora. Dicho esto, el hermano Gray alzó el folleto y comenzó a explicar. Los reclutas de abajo hojearon apresuradamente las páginas toscas. Mientras tanto, el capitán de los soldados se había retirado del escenario en algún momento. Su excelencia, estos son todos los reclutas que cumplieron con los requisitos para alistarse como voluntarios. En total, hay 837 reclutas aquí. El capitán de los soldados se disponía a arrodillarse, pero una mano le sujetó el hombro. Muy bien. Su mando hoy fue equilibrado. No fue demasiado severo, provocando resistencia entre los reclutas, ni permitió que la pereza hiciera que la situación se descontrolara. Bien hecho. La mirada de Yishi se posó a través de las ventanas de la iglesia en los reclutas que estaban absortos en sus estudios, y los elogió. ¿Cómo se llama? Gares, su excelencia. El capitán Garres hizo una leve reverencia, su tono denotaba el rigor propio de los soldados y un toque de emoción apenas perceptible. Es un honor para mí servir a su excelencia. A estas personas todavía les queda un largo camino por recorrer antes de convertirse en verdaderos soldados calificados, especialmente para que estudien. ¿No está su excelencia siendo un poco demasiado? El capitán Garres no pudo evitar hablar, su tono teñido de duda y envidia. Cuando él mismo se unió al ejército, nunca soñó con algo tan bueno. No solo los estándares de reclutamiento eran tan bajos que parecían caridad, sino que ahora obligaban a estos granjeros y artesanos, que apenas sabían leer, a sentarse allí y aprender a leer y escribir. Esto era simplemente inaudito para Garres. Cualquiera, mientras esté en Ciudad Cosecha Dorada, tiene valor, respondió Yishi. Para él, Ciudad Cosecha Dorada necesitaba desesperadamente que más gente se asentara allí para poder alcanzar su objetivo de 50.000 habitantes y convertirla rápidamente en una ciudad de cuarto nivel. Por supuesto, había otra razón para hacerlo. ¿Cuáles crees que son las cualidades más importantes que necesitamos en nuestros soldados? Disciplina y lealtad. Exclamó el capitán Gareth casi de inmediato, con la mirada fija. En el campo de batalla, solo la disciplina absoluta puede lograr la cohesión, fuerza, y solo la lealtad inquebrantable puede hacer que los soldados luchen hasta la muerte por su bandera y sus creencias. He estado en el ejército durante muchos años y he visto a demasiadas tropas desmoronarse por falta de disciplina. Lo que dijiste es solo relativamente correcto, Yishi no lo refutó, sino que hizo otra pregunta. ¿Sabes por qué no me preocupan en absoluto los caballeros Milmiden que están a punto de cruzar la frontera? Es porque puedo encargarme de todos ellos yo solo. Eso es porque posees una magia y un poder increíbles, suficientes para aplastar a cualquier enemigo invasor. Los ojos del capitán Gareth brillaron con admiración fanática. Tu subordinado ha tenido el privilegio de presenciar tu destreza desde lejos. Contigo al mando de Ciudad Cosecha Dorada, por no hablar de un solo caballero Milmiden, incluso 10 o 100 de ellos serían completamente derrotados. Por lo tanto, creo firmemente que, dada la oportunidad, algunos de ellos ascenderán a la cima, capaces de enfrentarse a 10, 100 o incluso 1000, convirtiéndose en héroes. En resumen, es como sacar una carta CSR de un grupo gacha. Podría mantener fácilmente a todos en Ciudad Cosecha Dorada durante décadas sin ningún problema. Lo que necesita ahora son guerreros que puedan realmente elevarse de lo ordinario. En cuanto a los soldados rasos, ya no tiene intención de enviarlos al campo de batalla. Date prisa, deja de perder el tiempo. Un grito resonó en la niebla matutina. Un caballero tiró de las riendas y azotó con su látigo la desgarrada armadura de cuero de varios soldados que estaban debajo de él. Los soldados tropezaron y cayeron al suelo, el barro frío salpicándoles la cara, pero no se atrevieron a decirle una palabra de queja. Se pusieron de pie con dificultad y continuaron arrastrando laboriosamente un carro de suministros atascado en el barro. Parecían un grupo de prisioneros abatidos. Las ruedas estaban profundamente hundidas en el barro arrastrado por la lluvia de la noche anterior, y cada centímetro hacia adelante requería un esfuerzo tremendo. Las manchas de sangre de las varas del carro eran claramente visibles en sus manos ásperas. ¿Pero qué podían hacer? Eran descendientes de siervos. Merecían ser llevados de un lado a otro al capricho de sus señores caballeros. Un gran número de soldados siervos seguían a la columna delante, aturdidos. Las armas que portaban estos siervos soldados eran extremadamente rudimentarias. Principalmente palos de madera afilados, lanzas de hierro oxidadas, e incluso algunos llevaban sus propias azadas y hoces.
parecían más un grupo de trabajadores reclutados a la fuerza que soldados. Más allá de las filas, a ambos lados de la procesión, se encontraban los caballeros y escuderos oficiales de los caballeros de Milmiden, montados en imponentes caballos, ataviados con relucientes armaduras y blandiendo afiladas espadas largas y lanzas, un marcado contraste con los siervos soldados. Los caballeros los ignoraban, riendo a carcajadas desde sus caballos. Estaban completamente relajados, como si estuvieran a punto de embarcarse en una cacería tranquila en lugar de cruzar una peligrosa frontera. Después de todo, esta expedición había movilizado a 6.000 siervos soldados como carne de cañón, junto con 300 caballeros oficiales bien equipados y 600 escuderos como fuerza de combate principal. Y su objetivo era simplemente una ciudad fronteriza recién fundada, ahora lamentablemente corrompida por el caos. A la cabeza de la columna, un caballero con una capa rojo oscuro, montado en un corcel negro, frenó a su caballo. Era Raymond Alfred, gran maestre de los caballeros de Milmidón. Den la orden. Aceleren. Debemos ver esa fortaleza destartalada en la frontera de Cosecha Dorada antes del atardecer. Raymond desenvainó su espada larga enjollada con aire triunfal. La fuerza de su golpe resonó en el aire, creando un silbido. Su corcel negro pateaba inquieto, sus fosas nasales humeando, como excitado por la impaciencia de su amo. Escuchen todos. Cosecha Dorada ha sido corrompida por el caos. Nuestra expedición no solo busca recuperar las tierras invadidas, sino también purificar las almas corrompidas por el caos y devolver la gloria de la diosa a esta tierra profanada. Su voz resonó, haciendo eco por toda la columna. Su capa rojo oscuro ondeaba tras él, y la luz del sol se reflejaba en su brillante armadura, haciéndolo parecer un verdadero mensajero de luz sagrada. Por la gloria de Milmidón. Aplastad Cosecha Dorada. Resonaron los fervientes gritos, mezclándose con los emblemas de sus armaduras. Los siervos soldados retrocedieron aterrorizados ante la visión, sus torpes armas casi se les escaparon de las manos. No entendían nada de luz sagrada ni de caos, ni comprendían por qué los enviaban a atacar una ciudad que jamás habían visto. Solo sabían que los caballeros se habían comportado de forma cada vez más extraña últimamente, y que cada vez desaparecían más siervos. Al principio, eran solo unos pocos aquí y allá, pero gradualmente, desaparecían más y más. Lo que más los aterrorizaba era que los caballeros parecían ajenos a todo. Antes, habrían fruncido el ceño ante la muerte de sus siervos. Pero ahora, además de dar órdenes constantemente de conquistar Cosecha Dorada e instarlos a darse prisa, parecían hacer la vista gorda ante la desaparición de los siervos. Pero los siervos susurraban entre sí que habían visto cómo conducían deliberadamente a esos siervos desaparecidos, pasando junto a los caballeros, hacia una zona profunda del campamento, rodeada de tiendas negras. Una vez, algunos intentaron acercarse al amparo de la noche, solo para ser encontrados ahorcados en un árbol torcido al día siguiente. Desde entonces, nadie se atrevió a acercarse a las tiendas, ni siquiera a mencionarlas. El temperamento de los caballeros se volvió cada vez más volátil e irritable. En un momento proclamaban a viva voz la misericordia de la diosa, al siguiente estallaban de rabia por la más mínima cosa, azotando a los siervos hasta la muerte. Los siervos solo podían acurrucarse en rincones fríos, envueltos en mantas desgarradas, rezando para no ser los próximos en desaparecer. Rápido, lleven todo esto a la fortaleza. Esa fue su orden. Los caballeros acababan de asaltar una fortaleza fronteriza abandonada. Primero enviaron a un caballero a gritar desde abajo, afirmando que la fortaleza había sido infiltrada por fuerzas caóticas y que la diosa los había enviado para purificarla. Sin embargo, las puertas de la fortaleza estaban cerradas herméticamente y las murallas estaban desiertas. Los caballeros esperaron un momento y, al no ver respuesta, el comandante Raymond agitó la mano con impaciencia. Varios caballeros espolearon inmediatamente a sus caballos y clavaron sus lanzas con ferocidad contra la puerta de la ciudad. Se oyeron varios golpes sordos, pero la puerta permaneció inmóvil. Entonces, más caballeros avanzaron, uniéndose para embestirla. La pesada puerta de madera crujió de dolor bajo el impacto continuo, y las astillas volaron por todas partes. Finalmente, con un estruendo ensordecedor, la puerta se abrió un resquicio. Los caballeros vitorearon y cargaron hacia el interior, solo para encontrar la fortaleza inquietantemente silenciosa y desierta, con solo escombros dispersos y suelo polvoriento, como si hubiera estado abandonada hacía mucho tiempo. Pero esto no disminuyó su logro.
Claramente, la ciudad de Cosecha Dorada, habiendo oído hablar de la reputación del comandante Raimón, había abandonado inmediatamente la fortaleza fronteriza y huido presa del pánico. Los labios del comandante Raimón se curvaron en una sonrisa de suficiencia. Detuvo su caballo bajo las derruidas puertas de la fortaleza y gritó a los caballeros que lo seguían: «Mirad. Estos cobardes corrompidos por el caos ni siquiera tienen el valor de enfrentarnos. Saben que si se oponen a los caballeros de Milmiden, solo les espera la destrucción». Los caballeros repitieron su risa, alzando sus armas en celebración de su fácil victoria. Los siervos soldados lo siguieron aturdidos, transportando carros de suministros y armas rudimentarias hacia la fortaleza desierta. Sus rostros estaban inexpresivos, solo reflejaban un profundo cansancio y miedo. El comandante Raimón desmontó y, rodeado por varios caballeros, entró en el centro de mando de la fortaleza. Estaba igualmente vacío, con solo una tosca mesa de madera y unas pocas sillas, con telarañas creciendo en las esquinas. Se acercó a la ventana, contemplando la lejana ciudad de la Cosecha Dorada, con los ojos llenos de desdén. «Den la orden. Descansen aquí un día, reabastezcan sus provisiones. En unos días marcharemos directamente a la ciudad de la Cosecha Dorada y haremos que esos seguidores del caos prueben nuestra ira». Sus ojos azules parecían prever la conquista de la ciudad de la Cosecha Dorada, la aniquilación del caos y la recuperación de la riqueza que le pertenecía por derecho. Después, la diosa lo recompensaría por esta purificación, elevando aún más su reputación y estatus, tal vez incluso bebiendo el agua bendita que ella le otorgaba. Ninguno de ellos podría haber imaginado que Yishi observaba en silencio a este extraño ejército desde el aire. Los caballeros parecían increíblemente racionales, gritando ocasionalmente «¡Viva la diosa!». Pero sus acciones no tenían nada que ver con sus juramentos caballerescos. Después de entrar en la fortaleza fronteriza de la ciudad de la Cosecha Dorada, asolada por los no muertos, obligaron inmediatamente a todos los soldados siervos a colocar los supuestos restos del santo en el centro de la plaza, ordenando a todos los siervos y escuderos que presentaran sus respetos. Sin embargo, los supuestos restos del santo no se parecían a los de un caballero del Grial fallecido. Estaban colocados sobre una plataforma de piedra tosca, construida a toda prisa, medio cubierta por una tela de lino sucia, con los huesos expuestos mostrando un inquietante tono azul, con tenues plumas incluso visibles en su superficie. Los soldados siervos se vieron obligados a permanecer de pie al borde de la plaza, con la cabeza gacha, incapaces de mirarlos directamente. Solo los caballeros y escuderos, en una formación algo caótica, se turnaban para avanzar y rendir homenaje. La mayoría de sus rostros reflejaban una mezcla de fanatismo y delirio. Algunos incluso extendieron la mano para tocar los huesos de aspecto siniestro. Luego obligaron a los siervos soldados a arrodillarse y venerar este objeto sagrado. Pero los siervos no eran del todo ingenuos. La brillante luz azul y las plumas eran completamente diferentes de los restos del caballero del Grial de los que solían hablar los caballeros. Justo cuando algunos siervos vacilaban, un caballero rugió: «Purificad el caos. Matad a los desleales». Desenvainó su espada larga, arrastró a un siervo, lo mató y vertió su sangre hirviente sobre los huesos azules. Empapados en sangre, la luz azul sobre los huesos se intensificó, y las plumas apenas visibles parecieron cobrar vida, erguidas y resplandeciendo con un brillo inquietante. Los huesos, que antes solo habían exudado un aura siniestra, ahora parecían poseer vida. La luz azul pulsaba como un aliento, cada pulsación distorsionaba el aire circundante, y la atmósfera fanática en la plaza alcanzó su punto álgido. Los caballeros y sus escuderos, con los ojos ardiendo de un fanatismo aún mayor, parecían haber recibido algún tipo de revelación. Comenzaron a buscar numerosas excusas para sacar a rastros a cualquier siervo que dudara o mostrara miedo, obligándolos a arrodillarse y arrepentirse. Murmuraban frases incomprensibles, con voces a veces agudas, a veces roncas, antes de matarlos. Los ojos de los caballeros eran a la vez fanáticos y fríos, sus espadas largas caían sin piedad, la sangre manchaba el pavimento de piedra y salpicaba el esqueleto que irradiaba una inquietante luz azul. Los siervos comenzaron a agitarse. Solo entonces se dieron cuenta vagamente de que sus caballeros eran completamente diferentes. Si bien los caballeros siempre habían sido indiferentes a sus desapariciones y muertes, incluso dándolas por sentadas, nunca antes habían actuado así. De repente, se produjo una conmoción al final de la procesión. Dos delgados siervos intercambiaron una mirada, empujaron bruscamente a sus escuderos y, tambaleándose, corrieron despavoridos hacia la parte trasera de la fortaleza.
Sus movimientos eran asombrosamente rápidos, como si los persiguieran fantasmas vengativos. Influenciados por ellos, un pequeño grupo de siervos, incapaces de soportar el miedo constante, comenzaron a huir. Atrápenlos. No dejen escapar a esos bastardos blasfemos. Rugió un caballero, desenvainando su espada larga y apuntándola en dirección a los hombres que huían. Inmediatamente, una docena de escuderos, con gran rapidez de reacción, gritaron y los persiguieron. El sonido de cascos y pasos caóticos rompió el inquietante silencio de la plaza. No se atrevieron a mirar atrás, pero las órdenes de los caballeros eran como campanas fúnebres, instando a un gran número de escuderos a rodearlos por todos lados. Sin embargo, cuando llegaron al pie de las murallas de la ciudad, encontraron las puertas ya cerradas. Varios de los siervos más veloces se estrellaron desesperadamente contra las puertas, produciendo golpes sordos. Los siervos que huían, ya debilitados y exhaustos por el miedo prolongado, no habían corrido mucho antes de ser alcanzados por los cascos de los escuderos. Una cacofonía de gritos estalló. Algunos fueron azotados hasta el suelo, rodando sobre las ásperas losas de piedra, dejando rastros de sangre. Otros fueron golpeados en la nuca con las astas de madera de sus lanzas, desplomándose sin sonido, sin vida. Los dos escuderos que iban a la cabeza, montados a caballo, blandieron sus látigos, azotando las ancas de sus caballos. Los caballos de guerra relincharon, aumentando rápidamente su velocidad y acortando la distancia que los separaba de los dos siervos que huían. Justo cuando estaban a punto de alcanzarlos, los escuderos a caballo apuntaron sus lanzas, con las puntas brillando fríamente, hacia sus espaldas. Sus magníficas artes marciales, sus décadas de riguroso entrenamiento ecuestre, habían nacido para este momento de carnicería. De repente, apareció un muro de hielo. Las puntas de las lanzas se hicieron añicos con un sonido penetrante al contacto, rompiéndose como si golpearan un diamante sólido. Jishi ya había aterrizado en la muralla de la ciudad y lo observaba todo. Ahora que estaba allí, cualquiera que quisiera completar el sacrificio a Seemch bajo sus narices solo estaba soñando. Los dos caballos de guerra al galope no pudieron detenerse a tiempo. Sus cascos delanteros se estrellaron contra el hielo liso, emitiendo relinchos aterrorizados. El inmenso impulso los hizo encabritarse, arrojando a sus escuderos de sus lomos. Los escuderos volaron por el aire en un arco torpe antes de estrellarse pesadamente contra el suelo, sus armaduras resonando contra las losas de piedra con golpes sordos, incapaces de levantarse por un instante. ¿Quién es? El capitán Raymond Alfred se giró bruscamente, su mirada penetrante recorriendo la dirección donde había aparecido el muro de hielo. Su rostro, enrojecido por el fanatismo, se oscureció al instante. Su espada larga se aferró con fuerza, su hoja brillando peligrosamente en la noche. ¿Quién anda ahí? Rugió, con la voz cargada de la rabia por haber sido interrumpido. Los caballeros y escuderos en la plaza también detuvieron su furia, mirando con recelo hacia la muralla de la ciudad. De repente, apareció un demonio aterrador. El demonio era tan enorme como una montaña, todo su cuerpo cubierto por una armadura rojo oscuro que parecía forjada con sangre coagulada. Cada hoja estaba afilada con púas retorcidas y motivos de calaveras, brillando con un ominoso resplandor metálico bajo la pálida luz de la luna. Una luz roja oscura hirviente se podía ver débilmente emanando de las grietas de la armadura, como magma fluyendo dentro de su cuerpo. El bastón de magma rojo ardiente en su mano era aún más escalofriante. Un enorme núcleo de lava pulsante estaba incrustado en la parte superior, irradiando un calor abrasador que distorsionaba el aire circundante. El fanatismo de los caballeros vaciló ligeramente en el momento en que vieron al demonio. La armadura rojo oscuro, la luz de magma hirviente y el aura opresiva y escalofriante superaban con creces su comprensión del caos. ¡Qué forma tan maligna! Rugió el comandante Raymond Alfred, liderando la carga hacia el muro de hielo bajo las murallas de la ciudad y el aterrador demonio que se escondía tras él. El corcel negro que lo montaba percibió la ira y la intención asesina de su amo, agitando sus cascos mientras lanzaba un relincho ensordecedor. Con un solo golpe de su espada, abrió una enorme grieta en el muro de hielo, esparciendo cristales de hielo por todas partes. Por la diosa. Purifica esta inmunda existencia. La valiente carga y las órdenes del capitán, junto con el fanatismo alimentado por los restos del caballero del Grial, abrumaron su miedo primigenio. Matad. 300 caballeros reales montaron sus caballos, siguiéndolos de cerca como un torrente de hierro, espadas largas y lanzas en alto, cargando contra los demonios bajo los muros.
Sus caballos de guerra, también fuertemente armados, golpeaban el pavimento de piedra con un sonido sordo y resonante, convergiendo en una fuerza escalofriante. 600 escuderos desenvainaron sus armas, gritando mientras seguían a los caballeros, tratando de compensar su inferioridad numérica con la fuerza bruta. Solo 1000 hombres, murmuró Yishi para sí mismo. Ya había experimentado plenamente la batalla de la montaña de los 8 picos, habiendo matado a decenas de miles de orcos y cientos de miles de hombres rata, y las recompensas eran inmensas. Nivel 49. Podría decirse que millones de puntos de experiencia lo habían impulsado directamente a la cima del cultivo mortal, a solo un paso de la condición de semidios, y el camino por delante ya no estaría relacionado con los puntos de experiencia. Esta gran batalla le había permitido crecer hasta tal nivel, haciéndole comprender vagamente por qué esos dioses del caos eran tan aficionados a los sacrificios de sangre y las grandes batallas. Claramente, de forma similar a la ganancia de experiencia de Yishi, ellos también tenían una manera de extraer directamente algún tipo de energía pura de las almas y la carne de los sacrificados. Aunque difícilmente podría mejorar la fuerza de los dioses malignos, usar la energía para cultivar grandes demonios era claramente factible, o almacenar esta energía en sus reinos divinos no sería una pérdida. Pensando esto, ignoró el torrente de acero que se aproximaba, levantando lentamente su bastón con la mano derecha, sus 5 dedos formando un puño. Hechizo de ralentización masiva. Luego, explosión interior. El comandante Raymond Alfred cargó hacia adelante, su fervor aún ardía, cuando de repente sintió una presión opresiva desde adelante. Su corcel relinchó inquieto, su velocidad aumentando abruptamente. La alarma se encendió en su interior. Intentó frenar, pero sintió que su cuerpo era arrastrado por una fuerza inmensa, incapaz de detenerse. ¿Qué está pasando? Rugió el comandante, blandiendo su espada larga de nuevo, intentando cortar a través de la barrera invisible. Esta vez, sin embargo, su espada pareció haber golpeado barro, creando solo una leve onda. Los dedos de Yishi, ligeramente apretados, se tensaron abruptamente. Zumbido. Un profundo zumbido resonó por los cielos y la tierra, y el poder invisible reunido estalló instantáneamente. Una oleada masiva de energía arcana fue liberada ante los ojos horrorizados del comandante Raymond y los caballeros, explotando en el centro de sus filas de carga. No hubo un rugido ensordecedor, solo una extraña fluctuación de energía. Por donde pasaba, el aire parecía ser absorbido, formando una visible zona de distorsión energética. Las primeras docenas de caballeros, junto con sus caballos de guerra, fueron aplastados y retorcidos al instante como muñecos de arcilla agarrados por una fuerza invisible. El crujido seco de las armaduras al romperse, el sordo golpeteo de los huesos al romperse y los gritos desesperados de los caballos de guerra se mezclaron, solo para ser extrañamente absorbidos en el centro de la erupción energética, emitiendo unos pocos gemidos cortos e indistintos antes de cesar abruptamente. En un abrir y cerrar de ojos, los caballeros que lideraban la batalla y sus caballos quedaron reducidos a indistintos cúmulos de carne y sangre, desgarrados y triturados por la furiosa energía arcana, sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. Las pupilas del capitán Raymond se contrajeron, un escalofrío recorriéndole desde los pies hasta la cabeza. Su orgullosa carga era tan frágil como el papel ante esta fuerza invisible y aterradora. Numerosos amuletos y ornamentos mágicos en su cuerpo brillaron intensamente en el momento de la erupción de energía, desprendiendo una luz cegadora, intentando resistir el devastador impacto. Sin embargo, las defensas que normalmente resistían espadas e incluso magia se hicieron añicos como hielo fino, volviéndose completamente inútiles. Las violentas réplicas de energía arcana impactaron contra la pesada armadura del capitán Raymond, aplastándolo instantáneamente como si una montaña invisible lo atropellara. Dio varias vueltas en el aire antes de estrellarse pesadamente contra el pavimento de piedra a una docena de metros de distancia, levantando una nube de polvo. Luchó por ponerse de pie, pero sintió que sus huesos crujían de agonía. Cada movimiento le causaba un dolor insoportable, lo que indicaba claramente que estaba gravemente herido. La columna que cargaba se derrumbó instantáneamente bajo este ataque repentino y aterrador. Los caballeros que lo seguían de cerca presenciaron la horrible aniquilación de sus camaradas y la humillante caída de su capitán. Su fervor inicial fue reemplazado al instante por un miedo extremo. Tiraron frenéticamente de las riendas, intentando detener la carga, pero los caballos, bajo un impulso y un terror inmensos, se desbocaron, embistiéndose unos contra otros y sumiendo a toda la columna en el caos. Un demonio.
Es un demonio. Gritó un caballero, girando su caballo para huir, con la voluntad completamente destruida por el miedo. No retrocedan. Resistan. Por la diosa. Maten a este demonio. El capitán Raymond yacía en el suelo, apoyándose en su espada, rugiendo con voz ronca, con sangre brotando de su boca. Una fuerza invisible se reunió y comprimió en su palma, como si sostuviera el peso del mundo entero, haciendo que el aire circundante se volviera denso y opresivo. Incluso el viento aullador pareció congelarse por un instante. Si estos caballeros no estuvieran ahora teñidos de azul, claramente corrompidos por Shench, su acto de cargar hacia adelante a pesar de haber perdido casi la mitad de su fuerza de élite podría describirse como intrépido y leal. Jishi observó cómo los caballeros, animados por su llamado, reanudaban su carga. El sonido de sus cascos, el estruendo de sus armas y sus rugidos ininteligibles parecían insignificantes ante este poder inminente. Pero al final, sacudió la cabeza y anuló la fuerza invisible que se acumulaba en su palma. Palabra sagrada de luz. Una luz dorada sagrada, como los primeros rayos del amanecer, brotó repentinamente de Jishi, iluminando al instante todo el campo de batalla. Esta luz no era cegadoramente caliente, sino que portaba una fuerza purificadora suave pero poderosa, que se extendía como una cálida marea. Aquellos caballeros que habían sido corrompidos por Shenchi emanaban una inquietante luz azul, al entrar en contacto con esta luz dorada, sintieron como si los hubieran arrojado a agua hirviendo. La luz azul sobre sus cuerpos chisporroteaba. ¡Ah, ah, ah! Gritaron de agonía, sus cuerpos convulsionando violentamente. El poder corruptor azul retrocedió frenéticamente como si encontrara a su némesis, pero quedó firmemente aprisionado dentro de sus cuerpos por la luz dorada, solo para retorcerse y disolverse dolorosamente bajo su purificación. Cada músculo de los caballeros temblaba por la fuerza desgarradora de la purificación y la corrupción, sus ojos llenos de dolor extremo y un rastro persistente de confusión humana. La purificación no duró mucho. Pero muy pocos sobrevivieron. De los casi 200 caballeros, solo 36 se tambalearon hasta caer de rodillas, la luz azul se desvaneció por completo para revelar el tono oscuro de su armadura. Los escuderos restantes también eran menos de 100. Jadeaban en busca de aire, empapados en sudor frío, con los ojos fijos en el suelo, como si acabaran de escapar de una pesadilla interminable, sus cuerpos aún convulsionando por el dolor persistente. Los caballeros restantes, sin embargo, perecieron instantáneamente en el feroz choque entre la luz azul y dorada. Pero sus almas fueron finalmente liberadas, salvadas de ser arrastradas al reino demoníaco de Shench para convertirse en creaciones retorcidas como demonios de fuego o bestias de vórtice, un pequeño consuelo en medio de la desgracia. Jishi descendió lentamente de la muralla de la ciudad, su armadura pisando charcos de sangre. Una luz curativa brilló hacia abajo. El afortunado capitán Raymond abrió lentamente los ojos de su estado cercano a la muerte. El dolor insoportable en su pecho lo hizo gemir involuntariamente, y su visión se aclaró gradualmente. La figura corpulenta que irradiaba una luz rojo oscuro había desaparecido, reemplazada por un joven con armadura de hierro estelar, que empuñaba un bastón azul hielo claramente imbuido de energía mágica, con el rostro sereno. Este marcado contraste lo dejó momentáneamente aturdido, preguntándose si estaba alucinando. Luchó por incorporarse, solo para descubrir que su herida en el pecho estaba sanando visiblemente bajo la suave luz blanca. Una sensación de hormigueo y picazón emanó de sus huesos rotos, y el dolor insoportable disminuyó considerablemente. ¿Quién eres? Preguntó el capitán Raymond con voz ronca. ¿No le declaraste ya la guerra al territorio del Conde Dorado? ¿Cómo es que no reconoces a su amo? La voz de Jishi era tranquila y serena, pero fue como una roca arrojada al corazón caótico del capitán Raymond. ¿Territorio del Conde Dorado? ¿Amo? Eres tú. Conde Jishi de la frontera imperial. Las pupilas del capitán Raymond se contrajeron, mirando al joven frente a él con incredulidad. Pero ahora parece que no actúas por tu propia voluntad, sino que estás siendo controlado por algo. Jishi no le respondió, sino que simplemente señaló al centro de la plaza. Al oír esto, el capitán Raymond miró en la dirección que señalaba Jishi, sus pupilas se contrajeron repentinamente. Esas extrañas luces azules y auras ominosas emanaban de los restos del caballero del Santo Grial en su memoria. Sus ojos se llenaron de confusión, pero de repente su rostro palideció mortalmente. Recordó. Esos recuerdos vagos e incomprensibles ahora inundaban la mente de Raymond como una ola gigante. Hace 2 semanas, comenzó a sentirse inquieto tras una convocatoria aparentemente ordinaria del Gran Duque de Milmiden.
Al principio, solo sufría noches de insomnio y pensamientos absurdos que le cruzaban la mente, los cuales atribuía al cansancio de días de trabajo. Pero gradualmente, la idea de usurpar el trono se hizo más clara y tentadora. Empezó a sentirse irritable al tratar asuntos militares y a desconfiar cada vez más de sus antiguos compañeros de armas. Se veía a sí mismo firmando órdenes erróneas, enviando a soldados de confianza a trampas inexplicables, todo sin su conocimiento, como si una mano invisible lo controlara. Incluso dentro de Milmiden, comenzaron a ocurrir cambios extraños. El gran duque declaró que una fuerza maligna del caos estaba corrompiendo Milmiden. La fuente de corrupción era la ciudad de la cosecha dorada. Ahora debía tomar medidas para purificar la ciudad y preservar la gloria de la diosa. Así, un gran número de personas sospechosas comenzaron a aparecer en la ciudad. Pero en ese momento, las ignoró por completo. En cambio, incontables civiles fueron acusados de un falso culto al caos y arrojados a mazmorras frías y húmedas. Ni los trabajadores y honestos panaderos, herreros, tejedores, ni siquiera los bebés envueltos en pañales, se salvaron. Fueron despojados de todas sus posesiones y sometidos a torturas inhumanas, todos para ser sacrificados en una nefasta conspiración. Raymond cerró los ojos con angustia. Recordó haber visto a Milmiden por última vez antes de que su ridículo plan se pusiera en marcha. El gran duque Aldrich parecía haber estado al tanto de sus planes desde el principio, y por eso lo envió a liderar un ejército a Goldpile para aniquilar a los bandidos del caos atrincherados allí. En aquel momento, solo sintió que era la confianza del gran duque en él, incluso secretamente complacido, viéndolo como una oportunidad perfecta para liberarse del control del gran duque y acumular su propio poder. Ahora, parecía que el gran duque Aldrich, con sus brillantes ojos azules, ya no era el mismo monarca. No se atrevía a imaginar en qué se había convertido Milmiden. Aten a todos los vivos y tráiganlos al centro de la plaza. También, traigan ese esqueleto aquí. Jishi lo ignoró y dio la orden con frialdad. Los siervos supervivientes presenciaron todo. Su miedo inicial se transformó en entumecimiento y ahora en total desconcierto. No sabían qué pretendía aquel ser que aparecía de repente, pero al menos los brutales caballeros habían sido derrotados. También oyeron la orden. Algunos siervos reunieron valor, se pusieron de pie con dificultad y comenzaron a atar a los caballeros y escuderos supervivientes, tal como Jishi había ordenado. Raymond, los caballeros y los escuderos no opusieron resistencia, permitiendo que los toscos siervos los ataran con cuerdas usando sus manos rudas. Las frías cuerdas de cáñamo se clavaban en las grietas de sus armaduras, y Raymond incluso podía sentir el temblor de las yemas de sus dedos al rozar su piel. La antigua arrogancia y majestuosidad de Raymond se desvanecieron. Sus ojos miraban fijamente al cielo gris. Raymond bajó la mirada, el borde de su casco metálico clavándose en su frente. Podía oír claramente los fuertes latidos de su corazón en su pecho, cada latido acompañado de un dolor agudo. Levantó la cabeza bruscamente, con la mirada fija en Jishi bajo el casco, un brillo tenue pero persistente reavivándose en su mirada vacía, como si se aferrara a un último resquicio. Señor Jishi. Nos rendimos. Pero le rogamos que salve a Milmiden. Estas palabras agotaron casi todas sus fuerzas. El gran duque de Milmiden ha sido corrompido. Toda la ciudad está sumida en la locura y las mentiras. Señor Jishi, usted posee tal poder, seguro que puede detener esto. Por favor, salve a Milmiden, salve a esas espadas inocentes que aún no han sido completamente corrompidas. En la plaza, los caballeros y escuderos supervivientes depusieron sus armas y se arrodillaron. Aunque no hablaban, sus cabezas inclinadas y sus cuerpos temblorosos expresaban en silencio la misma petición que el comandante Raymond. Milmidón no es para que me supliques que lo salve, lo interrumpió Jishi. ¿Recuerdas que tu gran duque usó el nombre de corrupción del caos para purgar mi territorio de la cosecha dorada? Ahora parece que esas mismas palabras pueden usarse contra ti. Tu gran duque, Aldrich, es el verdadero culpable, quien vendió su alma al caos y usó el poder de Shench para corromper Milmidón. Ahora declaro. En nombre del conde del territorio de la cosecha dorada, declaro la guerra a Milmidón. Entraré en esa ciudad manchada por la locura y las mentiras, limpiaré a fondo la inmundicia del caos que acecha en su interior y haré justicia con el corrupto gran duque Aldrich. Esto no es solo en respuesta a la anterior provocación injustificada de su gran duque, sino también para salvar a esas almas inocentes que gimen en las sombras. Jishi replicó a los caballeros de Milmidón con el mismo razonamiento. Parecían avergonzados al oír esto.
Bajo el interrogatorio de Yishi, el comandante Raymond no se atrevió a ocultar nada, relatando todo lo que sabía sobre Milmidón antes de su partida, incluyendo a los civiles inocentes arrojados a las mazmorras y la atmósfera cada vez más siniestra dentro de la ciudad. Yishi escuchó en silencio, con el ceño fruncido. La situación era peor de lo que había imaginado. Guardias corruptos, creyentes ocultos y un gran duque poderoso pero usurpado. Este atolladero claramente no era fácil de atravesar. Pero una vez tomada su decisión, no la cambiaría fácilmente. Milmiden contaba con entre 30 y 40 mil siervos, personas que Yishi necesitaba desesperadamente. Con ellos, la construcción de Ciudad Cosecha Dorada se aceleraría enormemente. Además, las fuerzas de Tseemch se habían fortalecido en Milmiden, claramente consecuencia de la desgracia de Ciudad Cosecha Dorada. Incapaz de someter a Cosecha Dorada, el gran demonio Tseemch centró su atención en la vecina Milmiden, intentando usar la corrupción de la ciudad como trampolín contra Cosecha Dorada. Si no se detenía, sin duda representaría una amenaza aún mayor para el territorio de Cosecha Dorada en el futuro, una vez que se afianzara por completo. Yishi estaba verdaderamente asqueado. Una vez que el gran demonio Tseemch lo tenía en la mira, era como una sanguijuela persistente de la que no podía librarse por mucho que lo intentara. Mientras los restos del santo eran purificados por una luz cegadora. En lo profundo de la mansión del gran duque Aldrich, en una cámara secreta llena de runas retorcidas y una ominosa luz azul, la arpía que había estado sentada en el trono de huesos abrió repentinamente los ojos. Golpeó el reposabrazos con la manga, y arcos de luz azul destellaron desde las calaveras incrustadas a ambos lados del trono. Entonces, las sombras de la disformidad surgieron como tinta hirviendo, de la cual emergieron innumerables cosas retorcidas, arañando las barreras del mundo real como brazos. El espacio mismo pareció hacerse visible, gimiendo bajo la tensión. En el centro de la cámara, un vórtice caótico compuesto de innumerables cristales de hielo diminutos y llamas azules fluctuaba violentamente. La arpía hizo una reverencia respetuosa hacia el centro del vórtice, con voz aguda y obsequiosa. Santo Tseemch. Señor Tabel, el cebo ha sido tragado. Muy bien, un susurro tenue, aparentemente compuesto de innumerables sonidos fragmentados, resonó desde el interior del vórtice, poseyendo una magia hechizante. El plan está progresando incluso más fluidamente de lo previsto. En este juego, esta variable interesante, finalmente estás a punto de pisar mi tablero de ajedrez. Ven, Milmiden será la tumba de tu sabiduría, y otro sacrificio perfecto que ofrezco al sagrado laberinto de todas las cosas de Tseemch. Pero, Lord Abel, la arpía vaciló, su voz volviéndose aún más obsequiosa, tu plan parece haber encontrado un pequeño error. El poder que ha mostrado parece exceder las estimaciones originales, basta. ¿Cómo te atreves a decir que mi plan ha salido mal? La voz opuesta se alzó repentinamente, como 1000 espadas desenvainándose simultáneamente, llevando un grito desgarrador. El vórtice caótico de cristales de hielo y llamas azules en la cámara secreta se enfureció al instante. La arpía azul estaba firmemente pegada al suelo por esa presión invisible, sus huesos crujían bajo la tensión, su cuerpo grasiento y emplumado temblaba violentamente. Lo que importa es el curso del juego, el final impredecible. He inyectado suficiente caos y misterio en este juego. Cuanto más fuerte sea el jugador, más interesante se vuelve el juego, ¿no? Cuando crea tener todo bajo control, solo para descubrir que no es más que una marioneta manipulada en mis manos, esa desesperación y locura serán el himno más dulce a Tseemch. La arpía no se atrevió a dar más explicaciones. Tu subordinado es un necio, pero seguirá tus enseñanzas, Lord Tabeli. Podía sentir la furia de Tabel ardiendo como una llama tangible, abrasando cada nervio de su cuerpo. Está bien y... El ser llamado Tabel rió entre dientes. Tu sabiduría es mucho más superficial que la mía. Recuerda, no intentes comprender mis planes, solo ejecútalos. Sí. Seguiré tus enseñanzas, Lord Tabel. La arpía hizo una profunda reverencia, sin atreverse a cuestionar lo más mínimo. Tan pronto como pronunció esas palabras, la luz del vórtice caótico comenzó a atenuarse y la presión sofocante se disipó. Maldito Tabel. La arpía se puso de pie de un salto, la presión que acababa de sentir casi la destrozaba. Escupió con ferocidad, con los ojos llenos de resentimiento y un miedo persistente. Algún día te haré probar esto también. Gruñó con voz baja, ronca y llena de resentimiento. Se alisó las plumas arrugadas y grasientas, y sus ojos volvieron a tornarse siniestros.
Aunque estaba llena de resentimiento hacia Tabel, también sabía que el favor de Sench seguía firmemente ligado a ese gran demonio. Cualquier intento de desafiar o retar a Tabiel equivalía a un suicidio. No solo perderán el poder que con tanto esfuerzo arrebataron al caos, sino que también podrían ser arrojados al tormento eterno de la disformidad. Pero esto no será para siempre. Los dones del caos nunca son eternos, como esas criaturas miserables que surgen y caen en las tormentas de la disformidad. Lord Sench ama el cambio. Hoy favorece a Tabiel, mañana, tal vez me favorezca a mí, su sirviente más adaptable. Además, Tabiel ya ha fallado varias veces. Se lamió el pico afilado, una gota de saliva carmesí goteando de su boca, corroyendo un pequeño hoyo en el suelo. Ahora, todo lo que necesita hacer es esperar pacientemente, desempeñar el papel de Gran Duque y sacrificar a Milmiden por completo a la disformidad. Se transformará de vasallo de Tabiel en un verdadero archidemonio del caos capaz de ocupar un lugar en la disformidad. Pero quien más se beneficia de este sacrificio es Tabiel, ese despreciable ladrón. Este fue un ritual de sacrificio meticulosamente planeado contra Milmiden. Desde hechizar al Gran Duque hasta movilizar al ejército, cada paso estuvo impregnado de sus minuciosos esfuerzos y maquinaciones. Se obligó a reprimir la creciente ira y humillación en su interior, y luego sonrió con malicia. ¿Acaso Tabel no iba a tomar el control de las consecuencias por la fuerza? Entonces esperaría hasta que terminara de sacrificar la ciudad e inmediatamente regresaría a la disformidad, dejando que Tabel se ocupara del gran problema de Yishi por sí mismo. No creía que Tabel pudiera capturar a Yishi. Simplemente había montado un espectáculo deliberadamente para ocultar la escena específica de Yishi mostrando su fuerza en la fortaleza fronteriza. Si volvía a fracasar, la posición de Tabel se vería inevitablemente afectada, y él, siempre que pudiera obtener suficiente poder en el sacrificio, podría aprovechar la oportunidad para ocupar su lugar. El destino del cielo es siempre cambiante, solo lo sagrado y lo traicionero son verdaderamente maravillosos. Extendió la mano y volvió a cubrir sus hombros con la piel humana de Aldrich, alisando cuidadosamente las arrugas con sus garras, como si manipulara una preciosa obra de arte. El rostro que una vez perteneció al Gran Duque Milmiden, la piel colgando suelta sobre los huesos inhumanos, con el leve temblor de los músculos, todo el cuerpo estaba envuelto en ella. Sus ojos amarillos, sin vida y nublados, comenzaron a moverse de nuevo. Estiró suavemente el cuello, abrió la cámara secreta y entró en el estudio. La puerta de la cámara secreta se cerró lentamente tras él. El Gran Duque Aldrich había regresado. Dinalin. Golpeó una campanilla de viento, produciendo un sonido claro y resonante. Un sirviente abrió rápidamente la puerta, se arrodilló sobre una rodilla e hizo una reverencia. Su Alteza, ¿cuáles son sus órdenes? La voz de Aldrich era tan inmutable como siempre. Transmitan mis órdenes. Vigilen de cerca a los caballeros de Milmid. Cualquier acción que emprendan será considerada traición. Sellen las puertas de la ciudad. No se permitirá que escape ni una sola mosca. Además, llama al jefe alquimista a mi estudio. El asistente, aunque presentía que algo andaba mal con el repentino enfoque en los caballeros milmidianos, no se atrevió a preguntar. Respondió respetuosamente. Sí, señor, y se retiró apresuradamente para cumplir la orden. El silencio volvió al estudio. Aldrich caminó lentamente hacia el enorme escritorio de roble y se sentó. Solo quedaba un último paso. En 2 días más, el círculo mágico de la ciudad interior se activaría por completo, arrastrando lentamente a toda la ciudad a la disformidad, convirtiéndose en un enorme sacrificio para Sench. Poco después, se oyó un suave golpe en la puerta del estudio. Adelante, la voz de Aldrich recuperó su autoridad habitual, sin mostrar señal de cambio. La puerta se abrió y entró un anciano con una túnica gris, cabello canoso y ojos inusualmente penetrantes. Era Abel, el jefe alquimista de Milmidian. Abel hizo una reverencia. Su Alteza, ¿me ha llamado? Aldrich lo miró. Necesito que prepares una tanda especial de pociones de inmediato. Abel parecía haberlo previsto. ¿La iglesia de Milmedia? Aldrich soltó una risita inexplicable. Las estatuas divinas de Milmedia pueden servir como ofrendas aún más valiosas. Ya he preparado sus regalos. Todo está en fase de planificación. Abel también sonrió. El cambio repentino llega tan inesperadamente. Mientras la gente de Milmiden aún vitoreaba la expedición de los caballeros de Raimond para vencer al caos, la noche siguiente, explosiones agudas y penetrantes resonaron repentinamente por toda la ciudad, los sonidos rasgando el cielo nocturno y despertando a todos de su sueño.
Innumerables demonios del caos y demonios voladores parecían haberse liberado del fango de la disformidad, rugiendo y desgarrando la noche. Sus cuerpos retorcidos estaban cubiertos de escamas de varios colores, sus ojos compuestos escarlata brillaban con una luz sanguinaria en la oscuridad, y sus garras se abalanzaban para disparar incontables bolas de fuego. Los demonios voladores desplegaron sus alas arrugadas y membranosas, dando vueltas por la ciudad como murciélagos gigantes, emitiendo chillidos escalofriantes. Despedazaron a los civiles que no pudieron escapar con sus afilados dientes y garras, sangre hirviendo y miembros mutilados lloviendo del cielo, convirtiendo las otrora pacíficas calles nocturnas en una sangrienta carnicería. Los guardias de la ciudad, corrompidos por el caos, ya no eran los mismos. Tenues destellos de luz azul se filtraban por las rendijas de sus armaduras, sus ojos vacíos y fanáticos. Sus espadas largas cortaban sin vacilar a aquellos que una vez habían necesitado su protección. El pánico se extendió rápidamente como una plaga. Gritos, alaridos y el estruendo de los edificios derrumbándose se mezclaron, sumiendo a la ciudad en un caos y una desesperación sin precedentes. Cada rincón de la ciudad ardía. Las otrora bulliciosas calles se convirtieron en un sangriento matadero, la sangre manchaba los adoquines y los miembros cercenados cubrían las calles. El caos se extendió rápidamente como una plaga. Multitudes aterrorizadas huyeron en todas direcciones como moscas sin cabeza, solo para encontrarse con las espadas de demonios o guardias corruptos que esperaban en las esquinas. Milmiden, otrora una ciudad pacífica, se transformó instantáneamente en un infierno caótico en la tierra. En la catedral de Milmidia, uno de los pocos bastiones que quedaban de los caballeros águila, sus caballeros luchaban desesperadamente contra la marea creciente de monstruos caóticos y guardias corruptos. Mantengan este lugar. Isabella, la comandante de los caballeros águila, blandía una espada larga de plata heredada del fundador de la orden, cuya hoja escupía abrasadoras llamas doradas. Cada golpe reducía a cenizas a los señores del terror que cargaban, envueltos en un fuego azul fantasmal. En los imponentes muros de piedra de la catedral, los caballeros de la llama sagrada, blandiendo espadas largas encantadas, incineraban a los señores del terror con cada golpe. Dentro de la iglesia, los sacerdotes entonaban oraciones con tensa intensidad, una luz sagrada dorada emanaba de sus textos sagrados, formando un frágil escudo que apenas bloqueaba la erosión de la energía caótica. Capitán. La línea occidental está a punto de colapsar. Un joven caballero rugió, con una profunda herida que dejaba al descubierto el hueso, desgarrada en su brazo izquierdo por las garras de los demonios enfurecidos, manchando de sangre la mitad de su cuerpo, pero aún así aferraba con fuerza su espada larga, usando su cuerpo para bloquear a los monstruos que se abalanzaban. Isabella vislumbró la batalla en el flanco oeste. Los caballeros allí se veían obligados a retirarse, sus líneas tambaleándose al borde del colapso. Respiró hondo, y llamas sagradas doradas brotaron a su alrededor, incinerando instantáneamente a varios demonios terribles frente a ella. Resistan. Este es el último bastión de Milmidia. Detrás de nosotros hay civiles inocentes, y la gloria de la diosa Milmidia. El sudor empapaba su capa blanca, algunos mechones de cabello dorado se aferraban a sus mejillas manchadas de sangre, y sus ojos azules, antes deslumbrantemente brillantes, ahora parecían cansados. Como líder del pelotón de los caballeros de la llama sagrada de Milmidia, contaba con el apoyo de cientos de caballeros, escuderos e incluso más civiles temblorosos que se escondían dentro de la iglesia. Pero los demonios temibles no eran más que las criaturas más bajas. Pronto, varias bestias nacidas del huevo del caos, mucho más grandes y completamente blasfemas, salieron tambaleándose de las sombras de la calle. Sus cuerpos parecían estar apilados al azar con incontables trozos de carne y huesos retorcidos, cada paso una visión aterradora. Una de las bestias ovíparas tenía la cabeza de un cráneo de oso gigante en descomposición, con dos bolas de fuego azul y malévolo parpadeando en las cuencas de sus ojos. Docenas de tentáculos retorciéndose colgaban de su boca abierta. La otra tenía un cuerpo que se asemejaba a un gusano gigante, pero su espalda se abultaba irregularmente con innumerables brazos humanos que arañaban inútilmente el aire, emitiendo aullidos silenciosos. Lanzaban rugidos bajos y nauseabundos, y por donde pasaban, incluso las llamas ardientes se volvían inquietantemente azules y emitían un brillo ominoso. Estos colosos, como arietes en movimiento, ignoraban las espadas llameantes de los caballeros que los golpeaban.
cargaban directamente contra los muros de piedra de la iglesia, el sordo golpe hacía temblar ligeramente a toda la iglesia, las piedras caían en una lluvia y el otrora sólido escudo sagrado fluctuaba violentamente, como si pudiera hacerse añicos en cualquier momento. En la sala del templo, cada temblor sobresaltaba a la gente común, provocando un alboroto. La mayoría eran panaderos, herreros, tejedores y sus familias que habían huido de toda la ciudad. Las toses del anciano, los llantos del niño y los sollozos de la mujer se mezclaban. No podía dejar que pasaran. Ignorando la necesidad de recuperar fuerzas, Isabella alzó de inmediato su espada larga de plata, apuntando con la punta a la gigantesca bestia ovípara con cráneo de oso que se estrellaba contra el muro de piedra, y gritó: «En nombre de Milmidia, que brille el sol». Las llamas doradas a su alrededor surgieron repentinamente, como si estuviera vestida con una armadura ardiente, transformándola en un meteoro dorado. Los feroces demonios que se interponían en su camino fueron incapaces de detenerla, siendo todos incinerados por las llamas sagradas. Aprovechando la oportunidad, en el instante en que la bestia ovípara se estrelló de nuevo contra el muro de piedra, clavó con fuerza su espada larga, ardiendo con llamas sagradas, en la cuenca ocular de su putrefacto cráneo de oso. La bestia ovípara lanzó un rugido ensordecedor de dolor, sus llamas azules malignas parpadearon violentamente, su enorme cuerpo se retorció salvajemente, intentando deshacerse de Isabella. Isabella se aferró con fuerza a la empuñadura de la espada, soportando la lucha de la bestia ovípara. Llamas sagradas doradas brotaron de su cuerpo, abrasando su núcleo caótico. Los demás caballeros hicieron lo mismo, desatando su poder divino al máximo, apuntando con precisión a las bestias ovíparas caóticas más pequeñas, atacando sus partes relativamente vulnerables con sus espadas largas encantadas. Jadeando con dificultad, Isabella, tras vencer a la bestia ovípara con cráneo de oso, respiró hondo, su pecho agitado, sus brazos temblando ligeramente por la prolongada infusión de poder divino. Pero las cosas no mejoraron gracias a la fuerza de voluntad de Isabella. Al contrario, incluso más huevos caóticos parecieron sentir el aura divina que emanaba de ellos, convergiendo desde todas direcciones alrededor de la esquina de la calle. Todo había terminado. La esperanza en los ojos de Isabella casi se desvaneció al instante. No sabía por qué la ciudad había caído repentinamente en tal estado. Pero sabía muy bien que sin refuerzos, no podrían resistir. Justo cuando la desesperación se apoderaba del corazón de Isabella, un sonido distinto a los gritos del caos resonó de repente, agudo y estridente, acercándose desde lejos. Innumerables flechas mágicas cayeron como una tormenta, silbando en el aire, impactando con precisión a los monstruos caóticos reunidos alrededor de la iglesia. Estas flechas mágicas explotaron al alcanzar sus objetivos, destrozando los huevos caóticos y los terribles demonios. Parecía que no habían llegado del todo tarde. De pie bajo la puerta, Jishi estaba ligeramente sin aliento, la continua carrera de larga distancia lo había agotado considerablemente. Humanos. Refuerzos. Un joven caballero en el muro de la iglesia gritó con alegría, su voz llena de la emoción de sobrevivir a una catástrofe. Los tensos nervios de Isabella finalmente se relajaron un poco, y la llama de la esperanza se reavivó en sus ojos. «Abran la puerta». Las pesadas puertas de la iglesia se abrieron lentamente con un crujido, revelando el interior del templo. Jishi entró y las puertas se cerraron de golpe tras él, dejando fuera la sangre y el caos del exterior. La iglesia estaba tenuemente iluminada, el aire impregnado del leve olor a sangre y el persistente aroma de las oraciones sagradas. Jishi echó un vistazo a su alrededor, su mirada recorriendo rápidamente a los aterrorizados civiles y a los caballeros, algunos con heridas y otros de guardia, antes de posarse finalmente en Isabella, que acababa de salir de una feroz batalla y aún se recuperaba de su terrible experiencia. ¿Puedo preguntar quién eres? Isabella y los demás no reconocieron este repentino refuerzo. Estaba cansado del viaje, pero su compostura y la formidable fuerza que demostraba superaban con creces las de un joven aventurero común. Los caballeros que estaban detrás de Isabella también lo miraron con curiosidad y atención. Podían sentir un aura que emanaba de Jishi, diferente del poder divino, pero igualmente poderosa y pura. Esto les infundió una sensación de seguridad, aunque seguían cautelosos. Después de todo, en este momento de desesperación, cualquier fuerza aliada era invaluable. Jishi sostuvo la mirada de Isabella con calma. Mi nombre es Jishi, del territorio de la cosecha dorada. ¿Ese conde fronterizo del territorio de la cosecha dorada?
Era su vecino, y lo que habían oído recientemente era que el Gran Duque de Milmiden había organizado un ejército para lanzar un ataque sorpresa contra el territorio de la cosecha dorada, con el objetivo de matar a los monstruos del caos originarios de allí. He oído hablar de él. Se dice que, siendo muy joven, usó su formidable fuerza y habilidad para proteger las fronteras del imperio, frustrando repetidamente las invasiones de los bárbaros de piel verde. Un caballero barbudo bajó la voz, con los ojos llenos de admiración. Los otros caballeros parecían asombrados y comenzaron a susurrar entre ellos. El corazón de Isabella dio un vuelco. Naturalmente, había oído hablar del conde Yishi del territorio de la cosecha dorada. Un héroe de las fronteras del imperio, había estabilizado él solo las turbulentas defensas del sur, e incluso había rumores de que había repelido directamente una pequeña invasión del caos. Parece que el problema no es Ciudad Cosecha Dorada, sino nosotros mismos en Milmiden. Isabella lo comprendió al instante. El repentino ataque del Gran Duque al territorio del Conde Dorado para aniquilar el caos probablemente había sido una completa mentira desde el principio. Hizo una pausa, con un tono amargo en la voz. Como puedes ver, Milmiden está casi caída. Lo sé. Yishi ya había anticipado la escena. Hay fluctuaciones inusuales de energía caótica en la residencia del Gran Duque. La fuente debe estar allí. Su mirada atravesó los muros de piedra de la iglesia, observando el magnífico edificio envuelto en un aura ominosa en el centro de la ciudad. Respiró hondo, reprimiendo la agitación en su corazón, y solemnemente le hizo a Yishi el saludo de caballero reglamentario. Gracias por su oportuna ayuda, conde Yishi. Soy Isabella, la gran maestra interina de los caballeros Águila, una rama de los caballeros de la llama sagrada de Milmidia, aquí estacionada. Si no fuera por usted, esta iglesia probablemente, no terminó la frase, pero la gratitud en sus ojos era desbordante. ¿Cuál es la situación en la ciudad ahora? ¿Hay otras fuerzas de resistencia además de aquí? Preguntó Yishi. Una sombra de tristeza cruzó el rostro de Isabella. Negó con la cabeza. La situación es terrible. El motín de anoche ocurrió demasiado de repente. La mayoría de los guardias se han corrompido. Se han convertido en cómplices del caos. Los civiles estaban desarmados y solo pudieron dispersarse y huir. Muchos no escaparon. En cuanto a la resistencia restante, hasta donde sé, además de la catedral donde están estacionados nuestros caballeros Águila, está el cuartel general de los caballeros Corazón de León en el norte de la ciudad, y la rama de cazadores de demonios en el oeste. Pero después del motín, no pudimos contactarlos, y no sabemos si están vivos o muertos, o si aún resisten. Había demasiados monstruos del caos, y eran increíblemente diversos. Además de los demonios temibles y demonios voladores de bajo nivel, había huevos del caos, e incluso algunos seres que emanaban un aura maligna aún más fuerte acechando en las profundidades de la ciudad. No se atrevían a investigar fácilmente. Yishi frunció ligeramente el ceño, con los dedos aferrados a la empuñadura de su espada, sumido en sus pensamientos. Señora Isabella. El enemigo se acerca de nuevo. Gritó con urgencia un caballero que hacía guardia en la muralla de la iglesia. El corazón de Isabella se encogió. Caminó rápidamente hacia la muralla y miró en la dirección que señalaba el caballero. Fuera de la iglesia, los monstruos caóticos, dispersados temporalmente por la lluvia de flechas mágicas de Yishi, volvían a converger desde todas direcciones como tiburones oliendo sangre. Esta vez, su número parecía aún mayor que antes, y sus rugidos y chillidos resonaban por todas partes. Mi señor, por favor, ayúdenos a defender este lugar. Ustedes vigilen la puerta, yo iré a eliminar a los monstruos que se acercan. Yishi no dudó en saltar la muralla. Con un movimiento de su bastón, varias enormes y sólidas púas de cristal de hielo, que emanaban una aura gélida, salieron disparadas. Los monstruos alcanzados quedaron congelados al instante y luego se hicieron añicos, con un efecto mucho más devastador que las explosiones anteriores. ¡Qué magia tan poderosa! Los caballeros en la muralla estaban estupefactos. La lluvia de flechas anterior tuvo una amplia cobertura, pero estas púas de cristal de hielo eran increíblemente letales. Cada golpe podía destruir directamente a varias bestias ovíparas caóticas o enjambres de monstruos espantosos. La figura de Yishi se abrió paso entre la horda de monstruos. Con un movimiento de su bastón, innumerables círculos mágicos de color azul hielo aparecieron bajo sus pies. Un viento cortante aulló, levantando escombros y cadáveres de monstruos, transformándolos en remolinos de cuchillas de hielo que destrozaban a cualquier ghoul que se acercara. Congela la tierra. Yishi golpeó el suelo con las manos, recitando un antiguo y profundo encantamiento.
Al instante, un visible frío azul hielo se extendió desde él como una ola gigante. Por donde pasaba, el camino de piedra empapado de sangre se congelaba rápidamente en una gruesa capa de hielo, que brillaba con un resplandor escalofriante. Los ghouls caóticos y los demonios voladores que cargaban frenéticamente hacia la iglesia resbalaron repentinamente, perdieron el equilibrio y tropezaron sobre el hielo, produciendo un golpe seco y aullidos estremecedores. Peor aún, el frío le escaló hondo, ralentizando sus movimientos, y la escarcha nubló sus ojos compuestos carmesí, atenuando su luz sedienta de sangre. Los demonios voladores intentaron alzar el vuelo, pero descubrieron que una fina capa de hielo se formaba rápidamente en los bordes de sus alas, dificultando enormemente el aleteo. Muchos demonios perdieron el equilibrio y cayeron sobre el hielo, donde fueron abatidos fácilmente por los caballeros que llegaban. Toda la zona pareció sumirse instantáneamente en el crudo invierno, la ofensiva de los monstruos caóticos se detuvo y la presión frente a las puertas de la iglesia disminuyó drásticamente. Tras eliminar la última oleada de monstruos caóticos que asediaban la entrada principal de la iglesia, regresó a ella. Parece que la situación en otros lugares no es buena, excelentísimo señor. La presión aumenta, lo que significa que los otros puntos de resistencia ya han... Isabella no terminó la frase, pero todos sabían lo que eso significaba. Justo cuando Jishi estaba a punto de decir algo, una risa enorme y siniestra resonó de repente, llena de una burla y malicia escalofriantes, como si proviniera del abismo más profundo. Jishi e Isabella miraron en la dirección del sonido al mismo tiempo y vieron un enorme fantasma de arpía tomando forma lentamente en el vacío del cuadrado interior de la iglesia. El fantasma medía al menos 3 personas de altura, con cabeza de arpía y cuerpo humano, cubierto de plumas de color púrpura oscuro, con llamas retorcidas ardiendo en sus afiladas pupilas doradas y una extraña sonrisa en los labios, como si estuviera observando a su presa luchar antes de morir. Mortales insignificantes, ¿creéis que podéis ganaros la vida escondiéndoos en este templo en ruinas? La voz del fantasma, como el siseo de innumerables insectos venenosos, estalló directamente en la mente de todos. Milimidón ya es presa del caos. Vuestra resistencia no es más que una lucha inútil, que solo hará más dolorosa la destrucción final. Su mirada recorrió a los plebeyos en la iglesia, llena de codicia y malicia sin disimulo. Estas almas humildes se convertirán en deliciosos sacrificios ofrecidos al Señor de la Oscuridad. Mientras hablaba, un líquido negro y viscoso comenzó a filtrarse del suelo alrededor de la plaza, retorciéndose como si estuviera vivo, emitiendo un hedor nauseabundo. Incluso pequeños demonios emergieron de este líquido negro, siseando excitados, y se abalanzaron sobre los plebeyos más cercanos. Protejan a los plebeyos. Rugió Isabella, su espada larga encendiéndose una vez más con doradas llamas sagradas. Fue la primera en cargar hacia adelante, partiendo en dos a un señor del terror que se abalanzaba sobre un niño con un solo golpe. Los caballeros de la llama sagrada también reaccionaron rápidamente, formando una formación de batalla, protegiendo a los plebeyos detrás de ellos y enfrentándose a los señores del terror recién aparecidos en un feroz combate. Jishi alzó su báculo por encima de su cabeza, empuñando el báculo de 8 cabezas de Aisha, cuyas 8 gemas estallaron repentinamente con una luz deslumbrante. La palabra sagrada de luz cambió. Innumerables caracteres sagrados danzaron y giraron alrededor del resplandor, como espíritus dorados saltarines, cada carácter conteniendo el poder de purificación y protección. Una suave pero majestuosa luz dorada se extendió como una marea, envolviendo instantáneamente toda la plaza de la iglesia. Bajo su control, esta magia no desapareció después del violento estallido. En cambio, flotó sobre la iglesia como un pequeño sol, irradiando continuamente una luz cálida y pura. Las criaturas caóticas que habían estado merodeando en el borde de la luz, tratando de reagruparse, dejaron escapar gritos penetrantes en el momento en que entraron en contacto con este poder, sus cuerpos disolviéndose rápidamente como si fueran corroídos por un ácido fuerte. Jishi miró fijamente al enorme fantasma mitad arpía. Podía sentir que su intensidad energética estaba en un nivel completamente diferente al de las criaturas caóticas a las que se había enfrentado antes. ¿Quién eres?, preguntó Jishi con voz grave, alzando ligeramente su bastón, cuya punta estaba envuelta en una magia azul gélida. El fantasma arpía dejó escapar una risa penetrante. Soy una existencia más allá de la comprensión de los mortales como tú, la vanguardia del caos, el mensajero de la destrucción. Puedes llamarme, Sombra de Arcon. Ríndete, Isabella, y tú, forastero perseguido por Tabel. He enviado a mi vanguardia, los sabuesos del caos, a buscar supervivientes en cada calle y rincón de la ciudad.
El cuartel general de los Caballeros Corazón de León en el norte y la rama de Cazadores de Demonios en el oeste pronto serán completamente aplastados. Se rió maniáticamente, el enorme fantasma se retorció y desapareció entre la risa, pero su presencia aún infundía un miedo atroz entre la gente común. Incluso los caballeros de la llama sagrada sintieron un escalofrío. Basta, no escuches las palabras hechizantes de ese demonio. La voz de Isabella resonó como un trueno, rasgando la penumbra de la iglesia. Se giró bruscamente, sus ojos dorados recorriendo a los civiles temblorosos y desenfocados, y la vacilación en los rostros de algunos caballeros. Rugió. Seguidores de Milmedia, súbditos del Reino del Sur, el templo que tenemos detrás es el faro de la fe. La diosa nos observa. Si la debilidad os vence, vuestras almas se hundirán para siempre en la oscuridad del caos. Su voz temblaba de ira. Empuñad vuestras armas con fuerza, alzad vuestros escudos. Incluso en la adversidad, le haremos saber al caos que la voluntad de la humanidad jamás cederá. Estas apasionadas palabras fueron como una chispa, encendiendo al instante el espíritu de lucha moribundo en los corazones de los caballeros. Apretaron con más fuerza sus espadas largas, sus ojos recuperando la determinación. Entre los civiles también había hombres jóvenes y fuertes, temblando mientras recogían las espadas cortas y las piedras que dejaban caer los caballeros. Aunque el miedo seguía reflejado en sus rostros, ya no se acobardaban de terror. Gishi observó la figura de Isabella que se alejaba, con un destello de aprobación en sus ojos. El coraje y el carisma que mostraba esta comandante interina en esta situación desesperada eran verdaderamente notables. Isabella se volvió entonces hacia Gishi. Mi señor, es cierto. Quedarse de brazos cruzados esperando la muerte es una muerte segura. ¿Qué quieres decir? Preguntó Gishi. ¿Podrías ir inmediatamente al norte y al oeste de la ciudad para averiguar la situación de los Caballeros Corazón de León y la rama de Cazadores de Demonios? Si aún resisten, podríamos unirnos, al menos para ganar más tiempo para los supervivientes. Isabella parecía haber tomado una decisión antes de pedírselo a Gishi. La mirada de Gishi recorrió los rostros cansados pero aún resueltos de los caballeros en la muralla, y luego volvió a Isabella. Comandante Isabella, ¿qué hay de las defensas aquí? Tranquilo, mi señor. El resplandor de la diosa aún brilla sobre nosotros. Mientras la estatua permanezca, esta barrera protectora jamás se romperá. Apretó con fuerza su espada larga de plata, las llamas doradas de su hoja parecieron sentir la determinación de su amo, brillando una vez más. Sí, mi magia de luz sagrada puede durar media hora más. Con tu ayuda, manteniendo la palabra sagrada de luz, puedo aprovechar este tiempo para lanzar un ataque preventivo y rescatar a los Caballeros Corazón de León y a la rama de Cazadores de Demonios. Gracias por tu ayuda. Estamos absolutamente seguros de que podemos resistir hasta que regreses. Las palabras de Gishi le dieron aún más confianza. Es así. Gishi sintió que había algo extraño en las palabras de la arpía que se hacía llamar la sombra de Arcon. Pero habiendo hecho su juicio, ya no dudó. Rápidamente clavó el bastón de 8 cabezas de asa en el suelo y recitó rápidamente encantamientos. Las 8 gemas del báculo brillaban intensamente, y la luz de la sagrada palabra de luz, que emanaba del pequeño sol que se cernía sobre la iglesia, se intensificó aún más. Un resplandor dorado descendió como si fuera tangible, envolviendo por completo toda la iglesia. Esta barrera de luz puede resistir temporalmente la erosión del caos externo y purificar los espíritus malignos que se reproducen en su interior. Concentren sus mentes e infúndanle el poder de la fe. Tal vez puedan extender su duración, instruyó Gishi, mientras su luz recorría de varios caballeros de la sagrada llama que parecían ser bastante poderosos. Isabella comprendió de inmediato y gritó. Todos los caballeros de la llama sagrada, atiendan mi orden. En nombre de la diosa, reúnan su fe y bendigan la luz sagrada. Tomó la delantera, apuntando su espada larga, ardiendo con llamas sagradas, hacia la luz sagrada en el cielo. Una energía dorada pura brotó de su cuerpo, fusionándose con el resplandor. Otros caballeros e incluso plebeyos la imitaron, algunos empuñando armas, otros juntando sus manos, transformando su devota fe en Milmedia en poder, que vertieron en la barrera mágica establecida por Gishi. Con la fuerza combinada de todos, la luz de la luz sagrada se estabilizó, volviéndose incluso más sólida que antes. El poder purificador que emitía disolvió rápidamente el limo negro que acechaba en los rincones, y el olor a sangre y el aura ominosa en el aire disminuyeron considerablemente. Mi señor, tenga cuidado.